Genshin Impact, un juego mundo abierto con estética anime que supo atraer a muchas personas por sus hermosos paisajes y su gran historia contundente e interesante. Definitivamente uno de los mejores juegos de la actualidad. Pero si estás viendo este video, probablemente ya sabes más del juego que yo. Así que les presento cosas que Genshin Impact debería implementar en febrero del 2021. El punto del que hablaremos hoy es acerca de una sala de entrenamiento. O vaya, que cómo se necesita una sala de entrenamiento. Definitivamente, una sala de entrenamiento debería tener un contexto, una historia antes de nada. Bueno, la historia sería algo bastante simple. Que un personaje de los múltiples que hemos visto en toda la historia del juego tenga un interés en reclutar a diferentes facciones para ayudarnos en nuestra aventura. Pero, ¿cómo sería esto? Muy fácil. De la misma manera que tenemos aliados como Tartaglia, que es parte de los 11 de los Fatui, podríamos reclutar también de la misma manera a Elamosk, que nos ayuda con nuestros ya muy conocidos enemigos salvajes. También podemos conocerlos como saco de boxeo o, bueno, miles de formas. Pero aún nos faltan algunos personajes que nos ayuden a reclutar. Ya sería a la Orden del Abismo o incluso a los ladrones de tesoros. Los slimes no serían un problema. Nuestros amigos peludos nos ayudarían a que se unieran a nosotros. Así que solamente nos faltarían un par de cosas para poder implementarlo. Pero mi joyo debería tener muchas más ideas que nosotros para implementarlo. Yendo al tema. La sala de entrenamiento. ¿Qué es lo que es la sala de entrenamiento? Bueno, una sala en donde podamos probar todas nuestras builds, podamos probar todas nuestras armas, todas nuestras composiciones de equipo, sin necesidad de estar entrando y saliendo del abismo, o sin necesidad de andar vagando por el mundo, sino tener un lugar concreto donde probar nuestras habilidades, nuestro set de artefactos, nuestras armas y nuestros personajes. Bueno, antes que nada, la sala de entrenamiento deberá ser un poco fácil, un poco sencilla y amigable con nosotros, ya que si no es de esta manera probablemente nadie lo utilice. Entonces tendrá que ser algo que se nos facilite a nosotros y al mismo tiempo no sea tan difícil de diseñar para ellos, ya que probablemente sea todo un rollo organizar algo así. Entonces, primero que nada, la sala de entrenamiento deberá incluir una consola donde podamos elegir las opciones, pero es un juego en una época donde probablemente no haya consolas de ese tipo. Entonces quizás sea mejor con un NPC o probablemente con un miembro de alguna de las facciones. Entonces sería conveniente que podamos nosotros elegir 3 cosas muy importantes, que son la elección de los enemigos, el nivel de los mismos y los climas que va a haber en el sitio, ya que es demasiado importante ese tema, aunque no se vea en un principio. Empezando en la elección de enemigos, vamos a tener que elegir la cantidad de enemigos que va a haber, porque si es una cantidad muy exagerada, probablemente nos explote la consola o el PC o el celular. Entonces, que ellos determinen una cantidad suficiente como máximo de cada tipo de enemigo. Esto nos va a servir para, por ejemplo, en caso de no tener alguno de los personajes, poder organizarlos en un punto. Estando en ese punto, será mucho más fácil hacer las pruebas que necesitamos. La segunda cosa importante es el tipo de enemigo. Pero antes de eso, es necesario
elegir la facción del enemigo, porque no tendría mucho sentido combinar todo tipo de enemigos, ¿no? Pero bueno, empezando por el tipo. El tipo de enemigo será que podamos elegir alguna hipostasis, alguna flor, o incluso, por ejemplo, Tartaglia o el lobo, donde resulte lo suficientemente conveniente para que hagamos las pruebas necesarias. También podamos elegir como semijefes, ya sean los enemigos más grandes de cada facción, sin ser un jefe como tal, ya sea un slime grande o alguna otra clase de enemigos. De la misma manera, elegir el número de cuántos vamos a tener en esa parte, poder separarlos por grupos y la posición en la que van a estar cada uno de ellos, para que nos resulte más fácil de la misma manera organizarlo todo y hacer las pruebas como debe de ser. De la misma forma, es muy importante la inteligencia del enemigo, que podamos elegir que el enemigo se quede quieto o simplemente que haga lo que normal hace, que es atacarnos. Solamente con esas dos cosas creo que sería más que suficiente en la parte de elección de enemigos. Ahora con la elección del nivel. Esto es muy importante, ya que probablemente acabemos de adquirir a algún personaje y no podamos derrotar enemigos de nivel 90, 80 y querramos probarlo con enemigos más a su talla. Entonces, la elección de niveles es demasiado importante, ya que sin esta no podríamos hacer las pruebas necesarias. Entonces, de la misma manera podríamos probar nuestro equipo actual con enemigos incluso más fuertes del nivel máximo, ya sea nivel 100, nivel 110. Ahora vamos con la parte de los climas. Los climas son demasiado importantes, ya que si tenemos la lluvia que sale con las piedras, se nos facilitaría mucho más hacer las reacciones elementales, o incluso un clima helado que nos congele si entramos en contacto con agua, o incluso un clima de calor que nos baje, no sé, alguna característica en especial. Estas son las tres cosas importantes que debería tener nuestra sala de entrenamiento. Asimismo, teniendo la sala de entrenamiento se nos abren muchísimas posibilidades, como por ejemplo que ese mismo NPC nos otorgue alguna clase de retos todos los días que promuevan el entrar al juego y hacer las actividades diarias, ya que no sé si a ustedes les pasa, pero después de un tiempo es muy aburrido entrar todos los días a hacer lo mismo. Entonces, ir cambiando, que nos den un equipo predeterminado y que hagamos las reacciones elementales necesarias, ya que si tienes pocos personajes, tendrías la posibilidad de probar personajes nuevos y composiciones nuevas. Entonces, esto sería una parte muy importante, ya que ahí mismo podrían implementar la parte de probar personajes que hay actualmente. Podrían meterla ahí y ahí mismo probar los personajes. Viéndolo de esa manera, creo que es de las cosas más importantes que deberían implementarse en el juego, ya que a pesar de que muchas personas no lo aprovechen en un principio, cuando avancen más en el juego, probablemente lo usen para cada uno de sus personajes, sin necesidad de meterse a el abismo o probarlo fuera, ya que los enemigos incluso pueden ser muy altos para el personaje que acabas de desbloquear. Entonces, en mi opinión, una de las cosas más importantes que deberá haber, al menos este año, dentro del juego. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, compártanlo, denle a like y por favor, dejen su opinión abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, muchas gracias.